Bueno, ahora vamos a hacer un contador con botón. La idea del contador es que él sepa cuál es el número que maneja, ¿sí? Porque es un contador, entonces tiene que saber qué número está manejando, si está subiendo, si está bajando el número. Pero cuando nosotros, por ejemplo, le demos clic a un botón de agregar al carrito, ese número tiene que ser trasladado al componente padre para que haga toda la lógica de agregar al carrito, porque el contador no debería tener nada que ver con el carrito, solo debería saber su valor. Pero ese valor, si no lo exteriorizamos, no podemos hacer nada con ese número. Entonces, el botón va a pasarle ese valor al componente padre y el componente padre lo que va a hacer es simular que lo agrega al carrito haciendo un console.log. Entonces, lo primero que hacemos es crear el componente. Ahí lo tenemos con el index.jsx y el CSS. Ahora lo que vamos a hacer es crear toda la estructura. Bien, ahí lo tenemos. Importamos el CSS, importamos React y además creamos el componente itemCount que tiene un div con una clase counter, dos botoncitos para decrementar e incrementar, un span para que se le pueda ver el número y un botón de agregar al carrito. Ahora le agregamos un poquito de CSS para que no quede todo en blanco, ¿sí? Y que no se entienda bien cuál es la parte del contador y ya estaríamos. Con esto ya tendríamos lo básico para que se pueda ver dónde está el contador y lo único que tenemos que hacer es importarlo en item.list container. Ahora sí, ya importado podemos ver en el navegador. Esto es lo que nosotros tendríamos, ¿sí? Este es el límite del contador. Tenemos los dos botoncitos para decrementar e incrementar este numerito y un botón de agregar al carrito. Por ahora no hace nada ninguno, pero vamos a agregar primero la lógica de poner este valor y además decrementar e incrementar. Para poder cambiar este valor, el 2, lo que necesitamos es que persista ese número, ¿sí? Y que lo tenga registrado el item count. Entonces necesitamos usar el hook useState. Ahora vamos a crear el hook y el nombre va a ser el count. Como valor inicial le pusimos un 1 para que haya un cambio con el 2 y veamos que efectivamente ya está funcionando el count. Acá el 2 lo sacamos y lo que hacemos es inyectar JavaScript. Entonces lo guardamos y vemos qué pasa en el navegador. Ahí ya vemos que se nos actualizó a 1. Ahora lo que tenemos que hacer es la parte de la lógica y la idea es que cuando le hacemos clic a un botón se ejecute una función que modifique el count y si modificamos el count, que es un estado, lo que hacemos es provocar una re-renderización de esto, que va a ser exactamente igual, pero el count como cambió, ahora en vez de decir 1, diría 2 si le aprieto el más. Vamos a escribir las funciones para incrementar y decrementar. Tenemos que escribir, por ejemplo, que lo que queremos en realidad es esto, es setear el count, pero ¿qué valor tendríamos que poner acá? Este set es como si tuviéramos el count igual a. Y acá como argumento tenemos que pasarle este valor. Entonces acá no podemos ponerle más o count más o más igual 1, ¿sí? Porque es como si dijera count igual. Entonces lo que tendríamos que escribir es count más 1. Esto es lo que deberíamos escribir. Entonces esto es lo que le pasamos. Y esto lo sacamos. Perdón, como es decrementar es menos 1. ¿Sí? Porque queremos decrementarlo. Ahora, el de incrementarlo, sí sería con más 1. Y ahí ya lo tendríamos. Ahora, estos dos, lo que queremos es que se ejecuten cuando le hacemos un clic a los botones de menos y de más. Entonces hacemos un clic y le pasamos el callback de estos dos. ¿Qué sucede? Cuando hacemos clic en decrementar, en este botoncito de menos, ejecutamos esta función y seteamos al count en 1 menos que lo que ya tenía. Por lo tanto, como el count se modificó, esto se vuelve a renderizar y el count se estaría actualizando. Podemos ver acá
que si le hacemos clic ya funciona perfectamente. Ahora, el tema, ¿cuál es? Los mínimos y los máximos, el límite. Para eso tendríamos que poner el atributo disable, ¿sí? La propiedad, que es el atributo de las etiquetas. Y acá lo que tenemos que hacer es pasarles una condición. ¿Cuándo quiero que dejes de poder apretar el botón menos? Bueno, cuando llegaste a 1. Entonces, cuando count es menor o igual a 1, frenate ahí. Bloquealo porque no quiero que disminuya más, no quiero que llegue a 0, por ejemplo. Y acá, ¿cuándo voy a tener el tope del más? Bueno, cuando el count sea mayor o igual a un stock que le vamos a pasar. Bueno, acá esto me agregó, ahí está. Estos serían los límites. Ahora tenemos que ir a la parte de el componente item count en item list container. Acá lo que le tenemos que pasar como datos son, le tenemos que ordenar al contador, ¿sí? Que se puede mover pero dentro de un rango. El rango, por ejemplo, sería comenzar con un 1, ¿sí? Lo máximo que te podés mover, que es lo que vimos recién, es, por ejemplo, 5. Y cuando vos termines de hacer todo eso y alguien apriete el botón de agregar al carrito, vos tenés que pasarme a mí el número que el cliente eligió, porque tal vez el usuario quiere apretar hasta 3 productos, quiere agregar. Entonces, ese numerito 3 que vos tenés guardado, necesito que me lo des. ¿Cómo me lo das? Yo entonces te tengo que pasar como propiedad un callback. Esta tiene que ser una función que yo tengo que crear acá. Ahí estamos. Entonces, acá lo que voy a hacer es que vos me vas a pasar un valor y este valor yo lo quiero imprimir acá. Por ejemplo, compraste si el usuario eligió el número 3, vos me lo vas a pasar a través de esta función, ahora lo vemos, y yo voy a mostrar por consola, compraste 3 unidades. Bien, a ver, ya le pusimos el inicial, el stock, y el inicial acá ya no queremos que sea 1, sino justamente el valor inicial. Y es muy importante que esto lo comuniquemos a través de los props. Entonces hacemos destructuring y ponemos inicial, stock y el onAdd, que todavía no lo vamos a usar, entonces por eso queda más oscurito. Vamos a probar que funcione el stock y el inicial. Bien, arranca en 1 y además ya está bloqueado y esto llega hasta 5 y se bloquea. Vamos a probar con otro inicial para ver qué tal. Acá vamos a ponerle un 3, por ejemplo. Lo guardamos y vemos en el navegador. Acá no cambió en el navegador porque todavía no le dijimos que se vuelva a actualizar. Ahora después lo vamos a hacer. Entonces tenemos que actualizarlo manualmente. Si actualizamos, arranca en 3, que es el valor inicial. No me deja un número menor a 1, ni tampoco un número más grande que 5, que es el stop. Acá ya terminamos. El contenedor lo que va a hacer es, le ordena cuál es el valor inicial, le ordena cuál es el stock máximo y le dice que cuando ejecutes esta función, tiene que ejecutarse esta línea. Ahora la tenemos que usar acá. Primero, el botón de agregar al carrito tiene que tener otro disable y lo que me tiene que decir es que si el stock es menor o igual a 0, esto tiene que ser true porque tiene que estar desactivado. Y además tenemos que decirle que si le haces clic, quiero que ejecutes esta función anónima donde llames al onAdd, pero pasándole el valor del count. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Si el stock es menor a 0, esto está desactivado porque no puedo agregar nada al carrito porque no hay stock. Ahora, si el stock no es 0, entonces buenísimo, puedo agregar al carrito. Pero cuando yo le haga clic, voy a ejecutar esta función. ¿Y esta función qué tiene? Tiene a esta otra función, onAdd.
Y a onAdd le estoy pasando el valor del contador. Entonces, si yo llegué hasta 4, por ejemplo, entonces mi count es 4, se lo estoy pasando acá en el onAdd. Ahora, ¿qué sucede? Si yo voy acá, al ejecutar el onAdd, la declaración del onAdd está en el container. Entonces, el control pasa a estar acá, porque acá no sabe quién es. Entonces dice, ¿quién es onAdd? No sé, es algo que me pasaron por prop. Bueno, entonces andate al padre a ver qué es. Y en el padre se encuentra con que está declarada la función onAdd y ahí es recién que la ejecuta. El tema es que la está ejecutando en el contenedor. Entonces, este quantity, este valor, vino de acá, es el count realmente. Es ese valor 4 que eligió el usuario de la cantidad 4. Pero ahora yo tengo el control de usarlo acá. Podría, por ejemplo, tener un estado también para guardarlo. Podría indicar que se agreguen 4 productos al carrito. Toda la lógica la podría tener acá y el contador ni se enteró. Lo único que tiene es orden de enviarle el valor cuando hagan clic en agregar al carrito. Entonces vamos a ver que cuando hacen clic ahí, en realidad este control pasa a estar acá en el contador, en el container y ejecuta esta función que es imprimir por consola. Ya estando acá, vemos que si yo pongo, por ejemplo, en 4, agregar al carrito, me dice compraste 4 unidades. 3, compraste 3 unidades. Y esto lo está escribiendo el contenedor, no el contador. Ahora, como últimas dos cosas, podemos primero probar qué pasa si el stock es 0. Ahí vemos que agregar al carrito no se puede cliquear. Ahora, si lo dejamos en 5, acá lo que podríamos hacer es agregar un use effect. ¿Para qué? Para que cada vez que cambie el valor inicial, por ejemplo, esto se resetee y no haya que actualizarlo. Entonces, con este use effect, lo que hacemos es setear el valor inicial, ¿sí?, cada vez que haya un cambio en inicial. Y acá mismo también podríamos poner un parse int. Y con esto ya quedaría terminado.